Hola a todos y bienvenidos al canal de OnChain School. Vamos a hacer un repaso de cómo está la situación del mercado, como siempre desde nuestra perspectiva on-chain. Tocaremos Bitcoin, ETFs, en este caso de Ethereum. Veremos también un dato importante que son esos 80.000 BTC que se han despertado después de 14 años porque la situación no es simple, por así decirlo. Así que vamos a ver sobre todo lo que ha cambiado con respecto a la semana que viene en el dato on-chain porque en el precio ha cambiado muy poco. Así que vamos a ello. Comenzamos con los ETFs, nos vamos a los ETFs de BTC que nos encontramos por aquí. Observamos cómo la dinámica es positiva y está siendo positiva pues semana tras semana, pero es cierto que también si nosotros miramos lo que es esa fuerza, pues es una fuerza que se va perdiendo. La semana anterior, por ejemplo, tuvimos 2.2 mil millones y la pasada ya 770 millones de dólares, es decir, estamos hablando de prácticamente 3 veces menos. Entonces es algo que se va perdiendo. Vamos a ver, esta semana ha comenzado muy bien con 200 millones el primer día, pero veremos a ver cómo sigue avanzando. En cualquier caso, son datos positivos. Nosotros nos vamos al dato mensual por lo general, pues bueno, vemos que los ETFs siguen una dinámica constante durante los últimos meses, una dinámica positiva y esperemos que así siga siendo. Aunque veáis aquí que me pone precio ETH, realmente es precio Bitcoin, es un error de la propia plataforma. Entonces vemos que más o menos vamos acorde a cómo está evolucionando el precio. Por otro lado, si nos vamos al ETF de lo que sería Ethereum para ver también cómo está avanzando el ETF de Ethereum, vemos que este sí que es cierto que está algo más convencido, por así decirlo, que el de Bitcoin, porque aquí no hemos visto, aunque sí que se ha visto pérdida de interés, pero no hemos visto semanas negativas como las que hemos podido ver, por ejemplo, en Bitcoin. Así que en este caso en Ethereum, por supuesto, lo vuelvo a recordar, los números son totalmente diferentes. Si una buena semana en Bitcoin son 2.000, 3.000 millones, en Ethereum son 500 millones. También es una parte que tenemos que entender, ¿no? También el market cap es diferente, pero en cualquier caso no estamos viendo tampoco esa locura de entrada que hemos observado en Bitcoin. Pero en cualquier caso son datos positivos y esto es lo importante porque al final la demanda que tenemos en el mercado cripto sigue siendo bastante baja y esto es prácticamente la única fuente de demanda que nos podemos encontrar a día de hoy. Aparte de todo esto, quiero recordar lo que nosotros habíamos visto con el movimiento histórico de Bitcoin. Hemos visto 80.000 BTC, luego, bueno, volvimos a publicar que son 80.000 BTC, que se han despertado. Y esto es un dato extremadamente importante, porque se han despertado después de 14 años, que se han movido la última vez entre el 2 al 5 de abril de 2011. Esto es un dato espectacular. Si nosotros nos vamos al histórico, fijaros por aquí cómo nos encontramos que esto es un movimiento sin precedentes. Lo podemos contar a partir de 2020, que son UTXO, que tienen una antigüedad superior a 10 años. Aquí es cuando han pasado los primeros 10 años de Bitcoin y fijaros que nunca había nada similar. Nosotros sí que hemos visto, sí que es cierto que hemos visto este otro movimiento, este otro de que es, esto es de MTGOX, pero en cualquier caso era un movimiento que estaba claro porque se realiza. MTGOX, con todo lo que había pasado, estaban redistribuyendo, perfecto, pero aquí, claro, aquí no hay ni una pista ni media de quién podrían pertenecer esos Bitcoin minados. Y lo primero, bueno, Bitcoin bastante más antiguos que estos de aquí. Hablamos de que eran más antiguos, pues cuestión de 6 años más antiguos. Imaginaos, un activo tan joven, media vida prácticamente. Así que por lo general datos impactantes que tenemos que tener en cuenta. En cualquier caso, sigo investigando todo esto. Cuanto más investigas, más interesante se está poniendo. Es un movimiento muy curioso, proviene de la minería. También es un dato importante que proviene de esa primera minería de Bitcoin que tenemos que tener en cuenta. Y luego, si nosotros nos vamos a estas carteras en las que está ahora, todos estos BTC, si nosotros empezamos a tirar para atrás, la verdad que tiene un historial de transacciones extremadamente difícil de analizar, traeremos novedades, pero básicamente provienen de monedas minadas sobre 2010, luego ciertos movimientos muy interesantes hasta llegar a las wallet que está ahora. Así que atentos a nuestras redes porque pronto iremos trayendo más noticias con respecto a esto porque es muy interesante todo lo que estamos viendo y sobre todo sin precedentes. Ahora bien, vamos a irnos ya a la parte on-chain. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos en una situación muy similar
en la que teníamos hace una semana, hace 2 semanas, prácticamente no está cambiando nada. Vemos que la mayoría de las métricas están laterales, las métricas sobre todo que nos marcan el punto del ciclo en el cual nos encontramos. Vemos métricas aún con un potencial de otra subida de 20-30% en línea recta, sin necesidad de ningún retroceso adicional, pero pues están prácticamente, si nos vamos por aquí, lo veríamos desde mayo, principios de junio, vemos que todo se encuentra neutral. Sentimiento de los inversores estadounidenses sigue cayendo. Es cierto que tenemos aquí una desvinculación, tenemos aquí esta divergencia entre el precio y entre el precio y el sentimiento de esa prima de Coinbase, que ya sabéis que siempre la miramos para medir un poco mejor ese sentimiento de los inversores de Estados Unidos. Es cierto que el Bitcoin Bull Score en general, esto es un dato que nos muestra diferentes métricas y la situación en la que se encuentran, ha pasado a ser en alguna métrica positivo porque estaba negativo, y vemos que ahora mismo ha empezado a estar positivo porque por fin la demanda está creciendo un poquito. Habíamos entrado en una zona bastante preocupante, que es esta zona de aquí, que habíamos entrado 27-28 de junio, habíamos entrado en esta falta de demanda y ahora vemos que esto ha subido. Y aquí sí que hay un matiz, ¿vale? Porque esto, al final, nosotros estamos aquí para obtener la mejor información y yo sé cómo que está construida esta métrica. Y esta métrica tiene cierta construcción que se basa en el movimiento de monedas antiguas hacia carteras nuevas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que estos 80.000 BTC han influido bastante en esta métrica. Por lo tanto, la podemos ver de cierta forma distorsionada. Entonces, yo aún sigo siendo pues bastante reservado con esta parte de la demanda, porque estos 80.000 bitcoins antiguos, daros cuenta que se han movido con una rentabilidad de 1,3 millones aproximadamente. Es una locura de la rentabilidad que se han movido. Y en cualquier caso han distorsionado un montón de datos y un montón de métricas que tienen que ver con los tenedores a largo plazo, en general la demanda, que se mide también con el cambio de esas monedas antiguas hacia carteras nuevas. Entonces yo aún sigo siendo reservado, y para mí, sin contar este último movimiento, aún estaríamos en esa zona negativa. Bien, yo también sigo contando que estaríamos en esa zona negativa. Por lo tanto, hemos visto varias métricas que han sido afectadas. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al SOPR, que esto es básicamente un dato que nos indica el ratio del beneficio con el cual se están moviendo unas monedas. Fijaros lo que ocurre con el SOPR de los tenedores a largo plazo. Mirad esta locura. Nosotros estamos prácticamente, entre una cosa y otra, nos hemos ido al máximo histórico de ¿cuánto tiempo? Nos hemos ido al máximo histórico, esto es MTGOX, si yo bien entiendo. Nos hemos ido a datos de rentabilidad del 2021, sí, 2021 por allí, exactamente, del all-time high 2021, cuando la rentabilidad era mucho más alta de la que hay ahora. Por lo tanto, de nuevo, esto es una métrica que está alterada con esos últimos datos que han ocurrido, pero han ocurrido, entonces los tenemos que tener en cuenta, porque curiosamente, de nuevo, esto no se ha despertado cuando Bitcoin costaba, o cuando llegó la primera vez a 80.000, se despertó cuando Bitcoin estaba por encima de 100, ¿no? Todas esas monedas antiguas, y curiosamente ocurre siempre en zonas cercanas al all-time high, que también más de una vez lo hemos visto. Entonces, bien, se han visto varios datos distorsionados. Yo ahora le daría unos días también de cooldown para que las métricas se relajen un poco con ese nuevo dato que ha salido. También no me dejaría llevar por el FUD o FOMO, que está relacionado a muchas métricas que se han visto afectadas, pero recordad, veáis la métrica que veáis los próximos días. Si tiene que ver con los tenedores a largo plazo y tiene que ver con monedas, su beneficio, lo que sea, va a estar todas alteradas. Así que no hagáis caso a ese tipo de datos. Es normal, al final muchas personas que comparten métricas, pues bueno, no entienden un poco cómo se calcula todo y no pasa nada, pero los que veáis este vídeo, pues ya sabéis que los próximos días tened cuidado porque todo va a estar cambiado en ese sentido. Por otro lado, si nosotros observamos los datos que también solemos mirar, que es el tema de ballenas, se encuentra todo muy parecido, no hemos tenido apenas ningún tipo de cambio. MVRV también bastante tranquilo, el Nupel ya lo hemos visto, el SOPR también. Con el Drawdown Model, recordad que aquí están puestas estas fechas de pues aproximadamente el 10-11 de julio. Vamos a ver estos 3 días porque podríamos ver un movimiento muy interesante en
cuestión de estos días, y si aquí, pues en estos 3-4 días que nos quedan, no vemos un retroceso algo mayor, pues básicamente reajustaríamos el drawdown model porque no se ha roto al alza, pero tampoco ha cumplido los tiempos que estábamos acostumbrados de ver, así que lo ajustamos, lo reajustamos y vemos a ver qué nos deja. Pero si os fijáis por aquí, si nosotros nos vamos a los ciclos anteriores que estamos siguiendo, pues aquí es justo donde deberíamos de ver un movimiento, pues que sería aproximadamente del 11-13% de retroceso según el drawdown model, y vamos a ver si se va a cumplir o no se va a cumplir, no lo sabemos, pero en cualquier caso vamos a estar atentos estos próximos 3 o 4 días. Por lo demás, si nosotros miramos de los exchange, se encuentra todo bastante bien, no hay ninguna especie de dato preocupante. Solamente nos vamos a marcar ese 10-12 de julio. Así que bien, seguimos vigilando todo esto, iremos actualizando a ver cómo está la situación. También recordaros que el día 14 de julio comenzamos nuestro intensivo, nuestra formación On-Chain Masters. En este caso queremos probar un formato intensivo de verano para terminarlo a principios de septiembre. Sería aproximadamente 2 meses de formación, normalmente dura unos 4, con un ritmo elevado, con tareas, directos y todo lo mejor de la edición On-Chain Masters normal, pero en este caso con un ritmo mucho más acelerado. Así que el que quiera aprender análisis on-chain, tenéis el enlace abajo para que podáis agendar una llamada. Os contaremos todas las dudas que podáis tener, todo el tema de qué es lo que aprendemos en la formación, formas de pago, etcétera. Así que todo esto en el link que tenéis abajo para agendar una llamada. Así que nos vemos en el próximo vídeo y en la formación On-Chain Masters.